Cuando escuché el sonido del maletero cerrándose y vi al nieto adoptivo de mi marido entrar a nuestra casa con sus maletas, mi corazón dio un salto extraño, no de sorpresa, sino de algo que ni siquiera supe nombrar en ese instante. Tal vez era nerviosismo, o tal vez una sensación de que todo cambiaría a partir de ese momento. Fingí una sonrisa, una de esas que he practicado tantas veces frente al espejo, para ocultar lo que realmente sentía. Él dijo algo trivial, solo estaré un tiempo aquí, pero esas palabras se quedaron flotando en el aire, como si un tiempo fuera una promesa incierta. Me pregunté por qué la presencia de un muchacho que técnicamente era familia de mi esposo, me hacía sentir una inquietud que llevaba años dormida en mí. Miré a mi marido, que apenas levantó la vista del periódico para saludarlo, y sentí un vacío que ya conocía demasiado bien, ese silencio que había reemplazado a todas las caricias, a todas las conversaciones largas, a todas las noches en las que una vez me sentí deseada. Yo pensaba que nada podía ya moverme por dentro. Pero estaba equivocada. Lo entendí en ese instante mientras las ruedas de la maleta chirriaban sobre el suelo, que 3 meses después estaría aquí, escribiendo estas palabras, intentando contarles cómo todo se enredó. Porque sí, cometí un error. Un error que cambió mi vida y la de todos a mi alrededor. Antes de revelarles la verdad que tanto me he esforzado en ocultar, escriban en los comentarios desde qué ciudad ven este vídeo, y respondan algo muy personal. ¿Alguna vez guardaron un secreto tan pesado que terminó por destruir todo lo que intentaron proteger? El primer día parecía inofensivo, casi mundano. Había puesto la mesa como siempre, el mantel con algunas manchas viejas que nunca salían del todo, la vajilla que heredé de mi madre. Mi esposo llegó tarde, murmuró un buenas noches y se encerró en el despacho, dejando al nieto y a mí en la cocina, como si fuera lo más normal del mundo. Nos sentamos frente a frente, él un poco encorvado jugando con el tenedor, yo intentando no parecer demasiado nerviosa mientras preguntaba si el viaje había sido largo. No había mucho de qué hablar, pero su voz tenía un tono amable, ligero, que contrastaba con el aire espeso que había dominado la casa durante los últimos años. Mientras recogía los platos, lo vi llevar su maleta al cuarto de invitados, ese cuarto que normalmente usábamos solo en Navidades. Sentí un leve cosquilleo, una especie de anticipación que me irritó, porque no podía justificarlo. No había razón para sentirme así. O eso intentaba repetirme. La rutina de la casa empezó a cambiar sin que me diera cuenta. Mi esposo salía temprano, regresaba tarde y, aunque nada de eso era nuevo, el hecho de que ahora hubiera alguien más en la casa hacía que ese silencio cotidiano se sintiera distinto. De repente ya no desayunaba sola. El nieto bajaba a la cocina, todavía con el cabello alborotado, y me decía buenos días con una sonrisa tímida. Preparaba café extra sin pensarlo, tostadas de más y notaba que volvía a poner atención en detalles insignificantes, el mantel limpio, la fruta fresca en el centro de la mesa. No lo hacía conscientemente, pero lo hacía. Me observé en el espejo esa semana más veces de lo habitual. No buscaba belleza, buscaba señales. Me preguntaba si de verdad era la mujer que imaginaba, la esposa de siempre, la que vive entre la cocina y el jardín, invisible incluso para sí misma. Me descubrí cuestionando decisiones que nunca había puesto en duda. ¿Por qué dejé de pintarme los labios? ¿Por qué guardé aquel vestido rojo en el fondo del armario? Porque hacía tanto que no sentía esas mariposas adolescentes que ahora, de forma absurda, parecían revolotear otra vez. El nieto de mi marido parecía ajeno a todo eso, o tal vez lo disimulaba mejor que yo. Era educado, casi cuidadoso en sus movimientos, como si temiera romper algo en esta casa vieja y cargada de recuerdos. Pero había algo en el que hacía que las habitaciones se sintieran distintas. En las tardes, mientras él estudiaba en la mesa del comedor, yo limpiaba los armarios o regaba las plantas, y me daba cuenta de que el silencio ya no era el mismo. Ahora era un silencio lleno de algo, de expectativas, de preguntas sin hacer, de momentos que se alargaban un segundo más de lo normal. Una noche al terminar de cenar, me encontré doblando la misma servilleta una y otra vez. No había razón para sentir ansiedad, y sin embargo la sentía. Él dijo gracias por la cena de manera sencilla, y en esas palabras había una gratitud que mi marido no me había mostrado en años. Era ridículo que una frase tan banal pudiera hacerme pensar en todo lo que me faltaba,
pero así fue. Me quedé sentada en la cocina después de que él subió a su habitación, escuchando sus pasos en las escaleras, y sentí un nudo en el estómago que no sabía explicar. Con los días, esos pequeños gestos fueron acumulándose como gotas llenando un vaso. Mi esposo seguía su rutina de siempre, pero su ausencia parecía más marcada ahora que había alguien que llenaba el espacio con su mera presencia. Me sorprendí riendo de un comentario que él hizo sobre el mal tiempo, algo insignificante, pero esa risa salió de un lugar tan olvidado en mí que me dio hasta miedo. Me molestó notar que esperaba escuchar sus pasos por la mañana, que escuchaba si abría la puerta del cuarto de invitados, que contaba los minutos hasta que bajaba a desayunar. El domingo, mientras guardaba las compras en la despensa, lo vi pasar por el pasillo cargando una caja pesada. ¿Necesita ayuda?, preguntó. Respondí que no, pero ya estaba allí, quitándome la caja de las manos con esa facilidad de juventud. Sus dedos rozaron los míos al sujetarla y sentí un ligero escalofrío. Fue un gesto inocente, banal, y sin embargo mi cuerpo reaccionó como si algo en mí hubiera estado esperando ese contacto. Esa noche no dormí bien. Me giré de un lado a otro, escuchando la respiración de mi marido a mi lado, profunda, ajena. Pensé en todo lo que había cambiado en la casa en solo unos días, en cómo mi mundo rutinario había empezado a llenarse de grietas invisibles. No me gustó lo que descubrí de mí misma en esa oscuridad. Porque aunque intentara negarlo, una parte de mí sentía algo que no debería sentir, y lo más aterrador era la certeza de que apenas era el comienzo. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, pero todo parecía más denso, cargado de una energía que no podía ignorar. Me desperté antes que mi marido, escuché el sonido de la ducha en el baño y me quedé mirando el techo, sintiendo como una incomodidad nueva se instalaba en mi pecho. Intenté sacudirme esa sensación preparando el desayuno, café recién hecho, pan tostado, la mermelada que siempre guardo para las visitas. Pero cuando escuché los pasos del nieto de mi esposo bajando las escaleras, mi pulso se aceleró de un modo que me avergonzó. Le di los buenos días con una naturalidad forzada, y él sonrió agradeciendo el café con esa amabilidad que parecía inagotable. En ese momento me di cuenta de que estaba pendiente de cada movimiento suyo, de cómo dejaba la taza sobre la mesa, de la manera en que su cabello todavía estaba húmedo y una gota de agua le caía por la frente hasta perderse en la camiseta. Me sentí absurda, pero incapaz de apartar la mirada. Más tarde, mientras limpiaba la despensa, le pedí ayuda para mover unas cajas pesadas que llevaban meses apiladas en una esquina. Claro, no hay problema, dijo él, y en menos de un minuto estaba allí, inclinado, cargando con un peso que a mí siempre me costaba. Sus manos tocaron las mías al sostener la caja, solo un instante, apenas un roce, pero ese instante pareció congelar el aire en la habitación. Su piel cálida, el agarre firme, todo quedó registrado en mí como si fuera mucho más de lo que realmente fue. No dijimos nada, no había nada que decir, pero sentí como mis mejillas se encendían, y él notó mi incomodidad porque desvió la mirada, fingiendo no darse cuenta. Después de almorzar, mientras mi esposo se encerraba de nuevo en su despacho, la tarde se estiró en silencio. El nieto estaba sentado en el sofá, con un cuaderno en las piernas, concentrado en sus apuntes, y yo intentaba leer una revista que no lograba retener mi atención. Sentía sus ojos sobre mí cada cierto tiempo, aunque quizás solo era mi imaginación amplificando lo que deseaba percibir. Decidí romper el silencio con una frase sencilla, preguntándole cómo se sentía en la casa, si no le resultaba demasiado tranquila. Es un lugar cómodo, contestó, y su voz fue tan honesta que me sorprendí a mí misma sonriendo. Esa sonrisa me recordó a una versión más joven de mí, a alguien que ya no creía existir. Fue entonces cuando, casi como un comentario al pasar, él dijo: «Parece que tienes la espalda tensa, tanto trabajo en la cocina y la casa», y lo soltó como si no tuviera mayor importancia. Yo me reí, una risa corta, incómoda, y dije algo como: «Es la edad, supongo». Entonces, sin mirarme directamente, añadió: «Podría hacerte un masaje, si quieres, aprendí un poco en unas clases de deporte». Dudé. No debería haber aceptado, pero la palabra «sí» salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Sentí que el corazón me golpeaba fuerte en las costillas cuando lo vi acomodar una toalla sobre el respaldo de la silla. Me senté intentando actuar con naturalidad,
y cuando sus manos tocaron mis hombros, el aire se volvió espeso, casi irrespirable. Al principio sus movimientos fueron torpes, casi tímidos, como si temiera hacerme daño. Sus dedos presionaron suavemente recorriendo los músculos tensos de mi cuello, y yo cerré los ojos, más por no saber dónde mirar que por relajación. Cada presión, cada pequeño desliz de sus palmas sobre mi espalda parecía despertar una sensación que llevaba años enterrada. No era solo alivio físico, era algo más, algo que no debía sentir. Mi respiración se volvió más lenta, pero a la vez más pesada. Noté cómo mis pensamientos empezaban a divagar hacia lugares peligrosos, y luché por mantener la compostura, recordándome que todo esto era inocente, que yo estaba exagerando. Sin embargo, hubo un momento, un segundo apenas perceptible, en que sus manos se quedaron quietas, descansando sobre mis hombros, y yo giré la cabeza apenas un poco. Nuestros ojos se encontraron. Fue un cruce de miradas breve, pero lo suficientemente largo para reconocer que algo había cambiado. Nadie dijo nada. Ni una palabra. Pero los dos lo sentimos. En un movimiento casi instintivo, sin premeditación, sin palabras que lo justificaran, nos acercamos. Nos besamos. El silencio después de ese beso fue casi ensordecedor. Me puse de pie tan rápido que casi tumbé la silla, murmurando una excusa sobre que debía ir a revisar algo en la cocina. Él no intentó detenerme. Sus ojos me siguieron, pero no hubo reproche, solo una especie de desconcierto compartido. En la cocina me apoyé contra la encimera, respirando hondo, sintiendo cómo las manos me temblaban. No podía creer lo que acababa de suceder, no por lo que significaba, sino por lo que desataba. Ese beso, que apenas duró un instante, lo cambió todo. Pasé el resto de la tarde en una especie de trance, moviéndome por la casa sin realmente estar presente. Puse la mesa, corté el pan, serví la cena, todo en automático. Mi marido ni siquiera notó nada extraño, llegó, comió, comentó el tráfico y se fue al despacho. Yo lo miré intentando imaginar qué pasaría si supiera, si pudiera leer mis pensamientos en ese momento. El miedo y la culpa empezaban a mezclarse, pero debajo de todo eso había algo más inquietante, la sensación de haber despertado algo que no podría volver a dormir. Esa noche me encerré en mi habitación antes de que mi marido viniera a acostarse. Me senté en el borde de la cama, mirando el suelo, repasando cada detalle de la tarde. El peso de ese beso me aplastaba, pero también me dejaba sin aliento por otra razón. Porque aunque quisiera negarlo, una parte de mí lo había deseado. Una parte que llevaba años en silencio y que, de pronto, había encontrado la forma de gritar. La mañana después del beso fue extraña desde el primer instante. Abrí los ojos y sentí un peso en el pecho, no de cansancio, sino de algo que no sabía nombrar. Mi marido ya se había levantado, escuché su rutina de siempre, el ruido del periódico desplegándose en la mesa, el tintineo de la cuchara en su taza de café. Bajé a la cocina y allí estaba él, el nieto, sentado en la misma silla de siempre, con el mismo gesto amable, pero nada era igual. Todo se sentía cambiado, cargado de una tensión invisible que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Lo saludé con una voz que no parecía mía, y él respondió con un buenos días breve, casi tímido. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo, y los dos apartamos la mirada al mismo tiempo, como si ese simple acto pudiera borrar lo que había pasado la tarde anterior. Intenté comportarme como siempre, preparando el desayuno, lavando los platos, hablando de cosas banales. Pero cada movimiento era forzado. Me escuché a mí misma preguntar algo sin importancia, ¿dormiste bien?, y odié la torpeza de mis propias palabras. Él respondió con un simple sí, sin añadir nada más. Su silencio pesaba, pero el mío también. Ninguno sabía cómo llenar los huecos que habían dejado nuestras acciones. Mientras recogía las tazas, mis manos temblaron un poco, y recé para que él no lo notara. A media mañana, mi marido anunció que debía salir por unos días. Lo dijo con naturalidad, como si fuera algo habitual, y en cierto modo lo era, viajes de trabajo, reuniones fuera de la ciudad. Volveré el viernes, comentó mientras buscaba su maletín. Sentí una punzada en el estómago que me confundió: alivio, miedo, expectación. Tal vez las tres cosas al mismo tiempo.
Lo abracé en la puerta, un gesto mecánico, casi automático, y lo vi marcharse sin saber si esa ausencia sería un respiro o una condena. La casa se quedó más silenciosa de lo normal, un silencio que no era vacío, sino denso, incómodo, lleno de lo que ninguno se atrevía a decir. Caminé por las habitaciones sin saber qué hacer con mis manos. El nieto estaba en la sala, hojeando un cuaderno, fingiendo concentración. Yo me refugié en la cocina, limpiando una encimera que ya estaba limpia, reorganizando alacena sin necesidad. Todo con tal de no quedarme quieta porque la quietud me obligaba a pensar. Al final rompí el silencio sugiriendo algo trivial: deberíamos ir al supermercado, la despensa está vacía. Él asintió como si hubiera estado esperando una excusa para salir de la casa. El trayecto hasta la tienda fue extraño. El coche estaba lleno de una calma tensa, y cada palabra parecía meditada. Comentamos el clima, el precio de la gasolina, cualquier cosa que no tuviera nada que ver con lo único que de verdad estaba en nuestras cabezas. Aún así, hubo momentos en que nuestras miradas se encontraban en el reflejo del retrovisor, y esa fracción de segundo era suficiente para que el corazón me golpeara con fuerza. En el supermercado todo se sintió surreal. Me encontré pensando en cosas absurdas: qué frutas comprar, si él preferiría pan integral o blanco. Lo vi alcanzar un paquete que yo no lograba tomar de la estantería alta, y su mano rozó la mía al pasármelo. Un simple gesto, pero mi respiración cambió. De camino a la caja, noté que estábamos demasiado cerca, que nuestras manos casi se tocaban cuando empujábamos el carrito. No pasó nada, pero todo estaba pasando en silencio. El regreso a casa fue igual de silencioso, pero no incómodo, era una calma expectante. Guardamos la compra juntos, uno al lado del otro en la cocina, y cada vez que nos cruzábamos al pasar los productos, había un momento breve en el que parecía que el aire se detenía. No dijimos nada, y eso lo hacía aún más intenso. Me sorprendí pensando en lo fácil que sería decir algo ligero, un comentario banal que disipara la tensión. Pero no pude. Mi lengua se quedó muda, porque una parte de mí no quería disiparla. Por la noche me senté en la cama, sola. La ausencia de mi marido se sentía extraña, distinta de otras veces. Me miré en el espejo del tocador, intentando encontrar en mi rostro alguna pista de lo que sentía. Y lo encontré: había algo en mis ojos, un brillo que hacía años no veía. Me pregunté si era ilusión, si simplemente estaba buscando una emoción para justificar mi confusión. Pero no. Había algo nuevo en mí. O quizás algo viejo que había despertado. Esa noche dormí mal. Soñé con escenas que no podía recordar con claridad al despertar, pero que me dejaban un rastro de inquietud. En medio de la oscuridad, escuché pasos en el pasillo, y contuve la respiración. No pasó nada. Solo el crujido de la madera vieja y un silencio que pesaba demasiado. Cerré los ojos, pero no conseguí descansar. Porque aunque quisiera, ya no podía volver a la calma anterior. Todo había cambiado, y lo sabía. El día siguiente amaneció con un cielo gris, de esos que parecen arrastrar los pensamientos hacia lugares pesados. Me levanté más temprano de lo habitual, quizás para evitar cualquier encuentro inesperado en el pasillo, aunque sabía que tarde o temprano lo sabría. Preparé café sin pensar demasiado, observando cómo la cafetera goteaba lentamente. Sentía que el aire en la casa era distinto, como si las paredes supieran lo que había pasado. Tal vez era solo mi imaginación, pero incluso los objetos parecían observarme: la mesa, las tazas, las sillas. Me pregunté si alguien que no supiera nada podría notar ese cambio en la atmósfera. Probablemente no. Pero yo lo sentía en cada respiración. El nieto bajó a desayunar con su misma cortesía discreta, pero había algo en sus movimientos, en la manera en que evitaba mirarme directamente, que me hizo saber que él también cargaba con lo sucedido. Cruzamos un par de palabras triviales, frases sueltas sobre el clima y sobre el café que estaba más fuerte de lo normal. Ninguno mencionó lo que ambos teníamos en la mente. Me sorprendí agradeciendo ese silencio, aunque también me sofocaba. Era un refugio y al mismo tiempo una prisión. Más tarde decidí que necesitaba salir de la casa. Inventé una excusa simple:
había que comprar frutas frescas en el mercado. No era mentira, pero tampoco era solo eso. Tal vez buscaba aire o tal vez buscaba la oportunidad de estar con él en otro contexto. Le pregunté si quería acompañarme y él asintió de inmediato, casi con alivio. Nos subimos al coche y el camino hasta el mercado fue un trayecto extraño, lleno de frases interrumpidas y silencios densos. Las palabras que intercambiamos eran tan cuidadas que parecían ensayadas, como si ambos temiéramos que cualquier palabra equivocada rompiera el frágil equilibrio. El mercado era bullicioso, con gente moviéndose de un puesto a otro, y esa normalidad ajena contrastaba con mi mundo interior. Mientras elegía tomates y él cargaba las bolsas, hubo un momento en que él tomó un pañuelo de un puesto improvisado y me lo tendió. «Creo que te quedaría bien», dijo. No supe qué responder. Solo lo tomé sintiendo el roce de sus dedos, y noté cómo mi pecho se apretaba. No era un regalo costoso, ni siquiera un gesto significativo para cualquiera que lo viera desde fuera. Pero para mí fue otra grieta en la muralla de mi autocontrol. Cuando regresamos a la casa, la rutina continuó, aunque nada era realmente rutinario. Mientras guardábamos las compras, nuestras manos se cruzaron varias veces, y cada contacto parecía tener un eco. Por la tarde él se sentó en el sofá a leer, y yo, sin querer admitirlo, busqué alguna tarea cerca solo para no alejarme demasiado. Era como si ambos estuviéramos orbitando alrededor de una idea que nadie se atrevía a nombrar. Ya entrada la tarde encendí la televisión en la sala. Me senté en un extremo del sofá, y él, después de unos segundos, se sentó en el otro. Al principio había una distancia prudente, casi incómoda, pero poco a poco, sin darnos cuenta, la brecha se acortó. No fue un movimiento calculado, sino pequeños ajustes, un cojín movido, un brazo que se estiró. En un momento dado, su rodilla tocó la mía. No lo aparté. Tampoco lo miré. Nos quedamos así, inmóviles, como si ese roce accidental se hubiera convertido en un pacto silencioso. Me encontré concentrándome en los detalles absurdos de la escena, el sonido bajo de la televisión, la luz de la tarde entrando por la ventana, el reloj de la pared marcando el paso lento del tiempo. Todo parecía amplificado, como si mi mente registrara cada elemento para que nada se me escapara. Él respiraba de forma tranquila, pero su respiración estaba tan cerca que podía sentirla. Cuando terminó el noticiero, él se levantó y dijo que subiría a su habitación. Su voz sonó normal, pero lo vi dudar apenas un instante antes de irse. Esa duda, ese gesto mínimo, me dejó temblando. Me quedé en la sala, con las manos sobre las rodillas, tratando de ordenar mis pensamientos. Pensé en lo que estábamos haciendo, en la línea que habíamos cruzado sin siquiera hablarlo. Y me asustó darme cuenta de que en lugar de sentir solo culpa, había algo más. Una sensación nueva, adictiva, que hacía que esperara el siguiente momento en que nuestras vidas se cruzarían otra vez. La mañana siguiente empezó con una extraña mezcla de calma y nerviosismo. Me encontré despertando antes de que el sol terminara de subir, escuchando los sonidos de la casa como si fueran más nítidos que nunca, el crujido de la madera, el viento golpeando suavemente las ventanas, la cafetera comenzando su lento ritual. Me puse la bata y bajé a la cocina, intentando convencerme de que el día podía ser normal. Pero la normalidad ya no existía. No después de todo lo que había ocurrido, y menos con la ausencia de mi marido aún pesando como una sombra que dejaba espacio para todo lo que no debería pasar. El nieto entró en la cocina poco después con la misma cortesía de siempre, pero había algo distinto en su mirada, una especie de vacilación que se reflejaba en sus gestos. Me dijo buenos días y yo respondí con una voz demasiado baja, como si tuviera miedo de que cualquier palabra rompiera algo delicado. Preparé café, serví pan, puse un tarro de mermelada sobre la mesa, ocupándome de tareas simples para evitar pensar. Sin embargo, cada vez que su mano rozaba la mía al pasarme una taza o un cuchillo, sentía como una corriente extraña me atravesaba. Era absurdo, pero ya no podía ignorarlo. Pasamos gran parte de la mañana en silencio, cada uno ocupado en pequeñas cosas. Yo limpié la cocina 2 veces sin necesidad, solo para mantenerme en movimiento.
Él salió al patio a revisar unas herramientas viejas y regresó con las manos ligeramente sucias, como si buscara una distracción física para escapar de sus pensamientos. Pero cada vez que nos cruzábamos en el pasillo, cada vez que nuestros ojos se encontraban, había un instante de pausa, una respiración contenida, una pregunta sin hacer. A media tarde, mientras ordenaba unas toallas en el armario, escuché su voz detrás de mí: ¿te ayudo? Me giré con las manos llenas de tela, y lo vi de pie esperando. Le entregué algunas toallas, más por no saber qué hacer que porque las necesitara. Nuestras manos se tocaron de nuevo y aunque fue un roce ligero, el impacto fue inmediato. Lo sentí en el estómago, en el pecho, en el pulso acelerado. Nos quedamos demasiado cerca, ninguno se apartó de inmediato, y ese segundo se volvió eterno. Después, mientras el día caía, me dijo sin buscar mi mirada: si quieres, puedo hacerte otro masaje, parece que te ayudó la otra vez. Me quedé en silencio unos segundos, sabiendo que aceptar significaba abrir otra puerta de la que ya no habría retorno. Finalmente asentí casi sin pensarlo. Me senté en la misma silla de antes con la espalda tensa, y sentí como sus manos volvían a recorrerla, al principio con la misma cautela que la primera vez. El contacto era delicado, pero la tensión que provocaba era todo lo contrario. Sus dedos presionaban suavemente mis hombros, mi cuello, y yo cerré los ojos, intentando concentrarme en la idea de que era solo alivio físico. Pero la verdad es que mi mente ya no era capaz de mantener esa mentira. Cada movimiento despertaba algo que me dolía tanto como me atraía. Sentí como mi respiración se volvía más lenta y al mismo tiempo, más pesada. Era imposible ignorar que no había inocencia en ese momento, aunque ninguno dijera una palabra. Giré la cabeza apenas un poco como la primera vez y nuestros ojos se encontraron otra vez. Y otra vez, la misma fuerza nos empujó. Nos besamos. El silencio después de ese beso fue distinto al anterior. No hubo torpeza inmediata, ni un intento desesperado por huir. Me quedé allí sentada, sintiendo sus manos todavía sobre mis hombros, y él, de pie detrás de mí, no se movió de inmediato. Era como si ambos estuviéramos procesando lo que eso significaba, lo que habíamos permitido que sucediera otra vez. Me levanté lentamente apartándome y caminé hacia la ventana. Afuera el cielo comenzaba a oscurecerse, y el viento movía las ramas del árbol del jardín. Miré ese paisaje común, intentando encontrar normalidad en él, pero no la encontré. Detrás de mí escuché sus pasos retirándose, y supe que él también necesitaba espacio. Esa noche preparé la cena en silencio. El sonido de los cubiertos, el agua hirviendo, el cuchillo cortando verduras, todo parecía más fuerte de lo normal. Me sentí atrapada entre dos emociones, la culpa pesada como una piedra en el estómago, y una atracción difícil de negar que me hacía temblar por dentro. Cuando él bajó a cenar, apenas cruzamos palabras. Nos sentamos, comimos y cada gesto era contenido, medido. Pero incluso en esa contención había algo que hablaba más que cualquier diálogo. Después de cenar, me quedé sola en la cocina, lavando los platos lentamente como si el agua pudiera limpiar algo más que la vajilla. Pensé en mi marido, en lo que diría si supiera. Pensé en mí misma, en la mujer que era antes y en la mujer que estaba empezando a ser ahora. Y lo más inquietante fue darme cuenta de que ya no sabía cuál de las dos era más real. El día amaneció con una luz pálida, que parecía filtrarse a través de cortinas gastadas, marcando un ambiente frío e incierto. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa ligera y una falda sencilla, consciente de que era la primera vez en mucho tiempo que me arreglaba para alguien más que para mí misma o para las visitas ocasionales. No era una elección vanidosa, sino un acto de reconocimiento silencioso de que algo dentro de mí había cambiado. Mientras me miraba en el espejo, noté que mi piel parecía más tersa, mi postura más erguida, pero también que había una sombra de duda en mis ojos que antes no existía. El nieto de mi esposo bajó a la cocina con una sonrisa tranquila, y yo me sorprendí al sentir que mi corazón latía más rápido al verlo. Nuestro intercambio fue breve, pero cargado de significados no dichos. Tomé la iniciativa de ofrecerle el desayuno, preparé su café con un poco más de cuidado, y observé cómo aceptaba cada gesto con una mezcla de gratitud y una sutil sorpresa.
En ese instante me di cuenta de que estaba buscando su aprobación, algo que hacía años no buscaba en nadie. Mientras él leía el periódico, me acerqué para preguntarle sobre sus planes para el día. Su respuesta fue una invitación inesperada: ¿quieres dar un paseo? Podríamos salir un rato, cambiar de aire. Sentí que mi cuerpo respondía antes de que mi mente tuviera tiempo para evaluar la propuesta. Asentí, y nos preparamos para salir, con la sensación de que estábamos cruzando una frontera invisible. El paseo comenzó con pasos lentos, casi inseguros, por calles que me eran familiares pero que ahora parecían diferentes. Hablamos de trivialidades: el clima, las tiendas que habían cerrado, el ruido de la ciudad. Sin embargo, bajo esas palabras sencillas se escondía una tensión palpable, una corriente subterránea que nos conectaba sin necesidad de explicaciones. Caminábamos más cerca de lo habitual, y yo sentía el calor de su cuerpo a mi lado como un fuego que despertaba partes dormidas de mi piel y mi alma. En un momento dado, nos detuvimos frente a una pequeña tienda de artesanías. Él señaló un pañuelo de colores vivos y dijo con una sonrisa que le recordaba a alguien especial. Me lo mostró y antes de que pudiera reaccionar, lo había comprado para mí. Sostener ese regalo entre mis manos me hizo sentir vista, valorada, de una manera que me resultaba casi desconocida. Lo guardé en mi bolso, consciente de que ese pañuelo sería más que un simple accesorio. Continuamos caminando hacia un café cercano, donde nos sentamos en una mesa junto a la ventana. El murmullo de las conversaciones, el aroma del café recién hecho y el sonido de la lluvia ligera que comenzaba afuera crearon un escenario casi irreal. Me sorprendí sonriendo con más frecuencia de la que recordaba, y él respondía con la misma calidez. Fue una pausa en el tiempo, un momento en que el mundo parecía detenerse solo para nosotros dos. Al regresar a casa, la luz del día comenzaba a desvanecerse, y con ella, la sensación de que habíamos cruzado una línea que ya no podría borrarse. Guardamos las compras juntos, compartiendo silencios que decían más que cualquier palabra. Sus manos rozaron las mías al pasarme una bolsa, y esta vez no aparté la mirada ni el gesto. Más tarde, mientras el sol se escondía tras el horizonte, encendí la televisión y me senté en el sofá, buscando distraerme. Él se sentó a mi lado, y aunque mantuvimos una distancia respetuosa, sentí que esa cercanía era un desafío silencioso a todas las normas no escritas que habíamos roto. La habitación estaba iluminada solo por la pantalla, y el silencio que compartíamos era tan denso que podía casi tocarlo. Cuando la programación terminó, él se levantó y dijo que iría a su habitación. No hubo despedidas, solo un leve asentimiento. Me quedé sola, envuelta en un torbellino de emociones encontradas: culpa, deseo, miedo y una curiosidad prohibida. Sabía que estaba jugando con fuego, que las consecuencias podrían ser devastadoras, pero en ese momento, ninguna de esas advertencias tenía fuerza suficiente para detenerme. Mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre cómo había llegado hasta allí. Recordé los años de rutina, la soledad disfrazada de compañerismo, el vacío que creía imposible llenar. Y entendí que en el fondo esta historia no era solo sobre él o sobre mí, sino sobre la necesidad humana de sentirse vivo, de ser visto y querido, incluso cuando todo parece perdido. La mañana comenzó con un silencio casi solemne. Abrí los ojos y supe que algo iba a cambiar ese día, aunque no pude explicarme por qué lo sentía así. Me levanté temprano, moviéndome por la casa como si necesitara ocupar cada minuto para no pensar demasiado. Mi marido seguía fuera, y esa ausencia ya no era solo un hecho, era un espacio abierto, un vacío que parecía llenarse con cada mirada, con cada palabra no dicha. Preparé café, corté pan, moví platos de un lugar a otro, pero lo hacía con una sensación de espera, como si algo estuviera a punto de suceder. Él bajó las escaleras como cada mañana, pero había algo diferente en su rostro, no era solo cansancio ni distracción, era otra cosa, una especie de decisión silenciosa. Me saludó, yo respondí y nuestros ojos se encontraron por un segundo más largo de lo que debería haber sido. Sentí un nudo en la garganta y miré hacia la ventana para ocultar mi confusión. Pero ya no había nada que ocultar, todo lo que intentábamos mantener bajo control se desbordaba, lentamente pero sin pausa. Después del desayuno sugerí, casi sin pensar, que podríamos salir un rato.
Quizá a dar una vuelta por la costa, dije como si fuera una idea espontánea. Él aceptó con una naturalidad que me asustó y tranquilizó al mismo tiempo. Hicimos las maletas de manera casi mecánica, guardando pocas cosas, ropa cómoda, algo de comida, una manta. El aire estaba cargado de algo que ninguno quería nombrar, pero los dos sabíamos que ese viaje no era solo un paseo. El camino hacia la costa fue largo, pero en el coche reinaba un silencio que no era incómodo, era una calma expectante, una que dejaba que los pensamientos hablaran más alto que las palabras. Miré por la ventana durante kilómetros, viendo pasar los paisajes, intentando ordenar lo que sentía. Había culpa, sí, pero también una sensación de inevitabilidad. Como si todo lo que habíamos hecho hasta ese momento nos hubiera llevado a ese preciso instante en la carretera. Cuando llegamos, el mar nos recibió con un aire salado y un viento suave. Alquilamos un pequeño alojamiento modesto, casi escondido, de esos que parecen hechos para quienes buscan estar lejos del mundo. El lugar olía a madera vieja y a calma, y al entrar sentí una mezcla de alivio y vértigo. Dejamos las maletas en un rincón y salimos a caminar por la playa. La arena estaba fría bajo nuestros pies, y el sonido de las olas parecía marcar el ritmo de lo que estaba pasando. Caminamos durante un buen rato, hablando de cosas que no importaban, los barcos en el horizonte, las nubes bajas, las conchas que él recogía para mostrármelas. Era casi infantil ese gesto, y sin embargo me llenaba de ternura. Cada sonrisa suya era un recordatorio de lo que había perdido en mi vida diaria, esa sensación de ligereza, de ser vista sin tener que pedirlo. Cuando el sol comenzó a bajar, regresamos al alojamiento. El aire dentro era más cálido que el de afuera, pero la tensión que nos acompañaba desde hacía días también entró con nosotros. Hubo un momento de silencio, uno de esos en los que nadie sabe qué hacer con las manos ni con la mirada. Y entonces, sin preámbulos, sin discursos, sin siquiera una decisión clara, sucedió lo que tenía que suceder. Pasamos la noche juntos. El amanecer llegó lento, casi tímido, iluminando la habitación con un resplandor suave. Me desperté antes que él y me quedé mirando el techo con una sensación difícil de describir. No había arrepentimiento inmediato, pero tampoco una paz completa. Había un torbellino de emociones, todas chocando entre sí, alivio, miedo, culpa, deseo, confusión. Me levanté despacio, intentando no despertarlo, y fui hasta la pequeña ventana. Afuera, el mar seguía golpeando la costa con la misma cadencia que la noche anterior, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, todo había cambiado para siempre. Cuando él se levantó, ninguno de los dos dijo demasiado. Preparamos café, guardamos las pocas cosas en las maletas y salimos a la playa una última vez antes de regresar. Caminamos juntos sin tocar el tema, porque quizás no había palabras que pudieran contener lo que había ocurrido. Nos miramos de vez en cuando, y esas miradas eran suficientes para decirlo todo. De regreso al coche sentí que el aire era distinto. Tal vez no era el aire, tal vez era yo, porque ya no era la misma persona que había llegado a ese lugar unas horas antes. Sabía que lo que habíamos hecho marcaría cada paso de lo que vendría, y aunque una parte de mí quería dar marcha atrás, otra, muy profunda, no lo deseaba en absoluto. El regreso a casa después de la noche en la costa fue silencioso, como si las palabras hubieran quedado atrapadas en algún punto del camino. Miraba por la ventana del coche, viendo los paisajes pasar, pero apenas los registraba. Era como si la carretera entera fuera una transición entre dos mundos, el de antes y el de después. Cada kilómetro recorrido parecía dejar atrás algo, y a la vez cargarme de un peso nuevo, un peso que no sabía cómo sostener. Cuando aparcamos frente a la casa, sentí una punzada en el estómago. El silencio que antes había parecido liberador ahora me asfixiaba. Entramos dejando las maletas en la entrada y la familiaridad de cada objeto, los cuadros, las sillas, incluso el reloj de pared, me golpeó. Todo estaba en su sitio como si nada hubiera pasado, pero yo ya no era la misma. Y esa contradicción hacía que la casa pareciera, de pronto, más extraña que nunca. Mi marido estaba allí cuando regresamos. No me había dicho que volvería ese día, y verlo de pie en la sala, con los brazos cruzados, me paralizó. Nos saludó con calma, con esa serenidad que siempre había tenido, y yo sentí como el corazón se me aceleraba.
Su mirada se detuvo en mí más tiempo de lo habitual, como si buscara algo, como si quisiera leer entre las líneas de mis gestos. No dijo nada extraño, no hizo preguntas, solo nos dio la bienvenida. Pero su silencio era más inquietante que cualquier interrogatorio. Pasé la tarde intentando comportarme como si nada hubiera cambiado. Preparé café, serví galletas, hablé de la compra que había quedado pendiente. Pero cada acción se sentía falsa, cada frase sonaba forzada. Mi marido hablaba de temas rutinarios, y yo asentía, pero mi mente estaba en otro lugar. En cada palabra que decía, en cada mirada suya, buscaba una señal de que sospechaba algo. El nieto de mi esposo se comportaba con una naturalidad calculada. Era amable, ayudaba a mover cajas, comentaba cualquier cosa sobre el clima. Pero su discreción, lejos de tranquilizarme, me ponía aún más nerviosa. Porque sabía que él también estaba actuando, que ambos estábamos fingiendo una normalidad que ya no existía. Y lo peor era que mi marido parecía notarlo, aunque no decía nada. Esa noche la casa estaba más silenciosa que nunca. Me senté en la mesa de la cocina, sola, mirando una taza vacía como si pudiera darme respuestas. Podía escuchar los pasos de mi marido en el pasillo, el crujido del piso cuando él caminaba, y cada sonido me tensaba. En algún momento él entró en la cocina, se sirvió un vaso de agua y me miró de nuevo con esos ojos que parecían saber más de lo que decían. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, claro, respondí, pero mi voz me traicionó con un leve temblor. Cuando él se fue a dormir, la sensación de inquietud se quedó conmigo. Fui hasta el pasillo, miré hacia la habitación del nieto y vi que la puerta estaba entreabierta. No entré, no dije nada, solo me quedé allí unos segundos, sintiendo el peso de todo lo que había ocurrido, y luego me alejé, como si esa simple distancia pudiera salvarme de algo. La noche se me hizo interminable. Me acosté al lado de mi marido, escuchando su respiración tranquila, preguntándome si realmente dormía o si fingía, igual que yo fingía. Cerré los ojos, pero mi mente no se calló, repasé cada momento, cada gesto, cada mirada de los últimos días. Y mientras el reloj avanzaba, sentí como la culpa y el miedo se entrelazaban, envolviéndome en una inquietud que no sabía cómo detener. La mañana siguiente fue una de esas en las que el silencio pesa más que cualquier palabra. Me desperté antes que todos, como si el sueño no hubiera querido quedarse conmigo. Bajé a la cocina, preparé café con las manos frías y miré el vapor subir de la taza como si pudiera leer en él alguna respuesta. El aroma llenó la habitación, pero no logró traerme la paz que solía darme en otros tiempos. Cada sorbo que tomaba me sabía extraño, como si incluso el café hubiera cambiado de sabor desde que todo empezó a enredarse. Mi marido bajó más tarde, su rostro serio, pero no había enojo explícito en él. Me dio los buenos días con esa calma que siempre lo había caracterizado, pero había algo en sus ojos que me inquietó. Era como si mirara a través de mí, como si intentara encontrar algo oculto detrás de mi expresión. Le devolví el saludo intentando sonar natural, pero sentí como mi voz tembló apenas un poco. Lo vi sentarse, abrir el periódico, beber su café. Todo era tan normal que dolía. Dolía porque yo sabía que aunque todo pareciera igual, nada lo era. El nieto bajó después con un gesto neutro, saludando sin más. La mesa se volvió un escenario extraño con 3 personas intentando actuar como si nada hubiera pasado, como si los días anteriores fueran borrables. Yo me senté en silencio, sintiendo que cada movimiento mío era observado. Me pregunté si mi marido notaba la tensión, si era capaz de escuchar ese lenguaje invisible que había entre el nieto y yo. Quizás sí, quizás no. Pero su silencio era más pesado que cualquier palabra que pudiera decir. A media mañana, la rutina parecía normal, lavé platos, ordené la cocina, barrí el suelo. Hice todas esas tareas como si fueran una armadura contra mis propios pensamientos. Pero el silencio de la casa me obligaba a escucharlos igual. Caminé hasta el pasillo y al pasar frente a la habitación de mi marido, escuché su voz, baja, hablando por teléfono. Me detuve no con la intención de espiar, sino porque el tono de su voz cambió de repente, volviéndose más suave, casi íntimo. Las palabras que escuché me atravesaron. Sí, nos veremos mañana, sí, cariño. Ese cariño me dejó sin aire.
Sentí cómo se me tensaban los músculos de la espalda, como el corazón me golpeaba con fuerza. No escuché todo el resto de la conversación, solo fragmentos, pero fue suficiente para entenderlo. Había alguien más. Me quedé quieta, pegada a la pared, como si moverme pudiera delatarme. Mi mente comenzó a correr en 1000 direcciones al mismo tiempo. El impacto de esas palabras se mezcló con todo lo que yo misma había hecho. Era una mezcla amarga de rabia, sorpresa y algo que no quería admitir, alivio. Porque si él también tenía a alguien, entonces toda la historia en la que yo me había enredado ya no era solo un desliz mío. Me alejé en silencio con pasos lentos, intentando que el piso de madera no crujiera bajo mis pies. Fui a la cocina y me quedé de pie frente a la ventana, mirando el jardín sin realmente verlo. Mi mente no podía dejar de dar vueltas a esa conversación, a ese cariño, que lo cambiaba todo. ¿Desde cuándo? ¿Quién era ella? ¿Qué significaba? ¿Y por qué, a pesar de todo, lo que sentía no era solo rabia, sino una confusión mucho más profunda? El nieto apareció en la cocina poco después, preguntó algo trivial sobre la comida. Respondí con una frase corta sin mirarlo. No era él la causa de mi incomodidad en ese momento, pero no sabía cómo dirigirle palabras sin que mi voz sonara quebrada. Él lo notó, claro que lo notó. Porque se quedó en silencio con esa mirada que parecía querer preguntar, pero no lo hizo. El resto del día pasó como en una niebla. Preparé el almuerzo o la cena, recogí platos, hablé lo justo. Mi marido actuaba como si nada, pero sus silencios parecían calculados, como si él también estuviera guardando algo. Cada vez que lo miraba, recordaba la llamada, recordaba ese cariño, y sentía que todo en la casa estaba construido sobre secretos. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, me quedé sola en la mesa de la cocina con una taza de té frío entre las manos. Pensé en mi vida, en mi matrimonio, en cómo había llegado hasta aquí. Pensé en el nieto, en mi marido, en la otra persona al otro lado de esa llamada. Y lo más inquietante fue descubrir que ya no sabía dónde terminaba una culpa y empezaba la otra, ni si alguna vez habría una forma de volver atrás. El día amaneció gris, con una luz tenue que apenas se filtraba por las cortinas, y con ella una sensación de que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Me levanté sin ganas, con la conciencia de que no podía quedarme en la cama, como si moverme me ayudara a evitar el peso de lo que venía. Bajé a la cocina, preparé café, me aferré a la rutina como a un salvavidas. Sin embargo, hasta el café sabía distinto, más amargo, como si incluso le entendiera la gravedad del momento. Mi marido estaba sentado en la mesa cuando entré con el periódico delante y una expresión impenetrable. Saludé en voz baja, casi con temor, y él levantó la mirada. Fue una mirada larga, que me atravesó como si buscara leer todas las páginas que había escondidas detrás de mi silencio. No hubo un grito, no hubo reproches. Solo ese gesto calmo, tan calmo que dolía más que cualquier enojo. Tenemos que hablar, dijo, y esas 3 palabras, tan sencillas, hicieron que el aire en la habitación se volviera pesado, casi irrespirable. Nos sentamos frente a frente. Sus manos descansaban sobre la mesa, inmóviles, mientras yo jugueteaba con el borde de mi taza, sin atreverme a mirarlo directamente. El silencio duró segundos, pero pareció eterno. Finalmente él habló. Lo sé, dijo. No levantó la voz, no hizo un escándalo, solo lo dijo como quien confirma un hecho evidente. Mi corazón se aceleró, las palabras se me atoraron en la garganta. Yo lo sabía. Lo vi. Y decidí callar. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No solo por la confesión en sí, sino por la forma en que lo dijo con una serenidad que me desarmó. Me miró a los ojos y continuó, pensé que no importaba. Pensé que si no decía nada, las cosas podrían seguir igual. Sus palabras eran tranquilas, pero cada una me golpeaba con una fuerza brutal. Intenté hablar, justificar, explicar, pero no encontré nada que decir que no sonara vacío. En ese silencio él añadió algo que cambió aún más todo, yo también lo hice. No con ella, con otra persona. Hace tiempo. Sus ojos no parpadearon al decirlo. Mi respiración se volvió irregular,
sentí un calor extraño subirme por el pecho. La revelación me tomó por sorpresa, y en ese instante comprendí que la historia no era solo mía, ni solo nuestra, estábamos los dos atrapados en una maraña de secretos, mentiras y silencios. No hubo escena dramática, no hubo platos rotos ni puertas golpeadas. Solo una verdad que se desplegaba sobre la mesa, cruda y simple. El nieto de mi esposo no estaba allí, pero su sombra estaba en cada palabra no dicha, en cada gesto contenido. Yo lo sabía, mi marido lo sabía. Él también lo sabía. El resto del día pasó en una calma extraña, casi fantasmal. Moví cosas por la casa sin propósito real, como si reorganizar muebles pudiera reorganizar también mi mente. Mi marido permaneció en el despacho la mayor parte del tiempo trabajando o pretendiendo trabajar. No discutimos, no lloramos, no nos tocamos. El silencio era ahora un muro impenetrable. Cuando llegó la noche me senté junto a la ventana, mirando hacia la calle, observando las luces apagarse una a una en las casas vecinas. Pensé en todo lo que había pasado, en cada decisión, en cada omisión. Pensé en la mujer que había sido, en la que era ahora, y en la que no sabía si alguna vez podría volver a ser. Mi marido entró en la sala, se apoyó en el marco de la puerta y me miró durante unos segundos. No dijo nada. No hacía falta. Sabíamos que esa conversación de la mañana había cambiado el curso de todo, pero no sabíamos cómo seguir. Esa noche me quedé sola frente a la ventana, con la frente apoyada en el cristal frío. Afuera, la calle estaba en calma, pero dentro de mí todo era un torbellino. Y entendí con una certeza dolorosa, que aunque el mundo siguiera girando, aunque la casa siguiera en pie, aunque la vida continuara, nada volvería a sentirse igual. Habíamos llegado a un punto del que no había retorno. Y lo más inquietante era aceptar que, pese a todo, todavía no sabía si quería regresar.